Si tienes más de 60 años, hay una cosa que haces cada noche que podría estar aumentando silenciosamente tu riesgo de sufrir un ictus, sin dolor, sin aviso, y mientras duermes, sin dolor en el pecho, sin dificultad para hablar, sin mareo que te alerte, te acuestas sintiéndote bien. Y al despertar, algo ha cambiado. Te levantas confuso, sin poder hablar con claridad o sin fuerza en un brazo. Un ictus, silencioso, repentino y que cambia la vida. Todo por algo tan simple como la forma en que duermes. Como médico neurólogo, el doctor Joaquín Morales ha visto esto demasiadas veces. Y no por el tabaco, la mala alimentación o la falta de ejercicio, sino por costumbres al dormir que muchas personas mayores creen inofensivas. Y no lo son. Hoy te va a explicar 9 posturas peligrosas al dormir y rutinas nocturnas que pueden estar aumentando tu riesgo de ictus, hemorragias cerebrales o picos de tensión, especialmente en las horas silenciosas cuando el cerebro es más vulnerable. Si tú o alguien que amas tiene más de 60 años, este video podría salvar una vida, quizás incluso la tuya. Así que no apartes la vista, vamos a empezar. Y antes de comenzar, si aún no te has suscrito, te recomiendo que pulses ese botón y actives la campana para no perderte ningún consejo de salud diseñado para ti. Si este video te está gustando, escribe 1 en los comentarios. Si no, escribe 0 para saber cómo mejorarlo. 1. Dormir boca arriba sin almohada, cabeza al mismo nivel que el cuerpo. Parece algo inofensivo, incluso cómodo. Acostarse boca arriba por la noche, brazos a los lados, sin nada bajo la cabeza. Para muchos adultos mayores es una costumbre de décadas. Algunos dicen que les alivia el dolor de espalda, otros que les abre el pecho, pero lo que casi nadie te dice es que dormir totalmente plano, sin elevar la cabeza, puede aumentar en silencio tu riesgo de ictus durante la noche. Y podrías no sentirlo venir jamás. Al dormir completamente plano, tu cabeza queda al mismo nivel que el corazón. Eso suena natural, pero fisiológicamente no lo es. Especialmente no lo es en personas mayores. A medida que envejecemos, los vasos del cuello y del cerebro pierden flexibilidad. La sangre no fluye igual de bien. Las venas que deberían drenar la sangre del cerebro tienen que luchar contra la gravedad. Eso significa que, en lugar de drenar con fluidez, la sangre se acumula, se ralentiza e incluso puede coagularse. Especialmente durante la madrugada, cuando la presión arterial tiende a subir, y cuando se forma un coágulo mientras duermes, no permanece en silencio mucho tiempo. Un pequeño coágulo en un vaso estrecho puede tener consecuencias devastadoras. Dificultad para hablar, caída facial, discapacidad permanente, incluso la muerte. Quiero contarte sobre don Manuel Herrera, un mecánico jubilado de 77 años de Valencia. Fuerte, independiente, todavía arreglaba cortacéspedes en su garaje. Todas las noches se acostaba completamente plano, sin almohada, solo el colchón y sus manos cruzadas sobre el pecho. Una costumbre que había aprendido en sus años en la marina. Decía que así dormía profundamente. Una mañana, su esposa Carmen lo encontró medio despierto pero sin poder hablar. Tenía los ojos abiertos, pero un lado del rostro caído. No podía levantar el brazo derecho. En urgencias, un escáner mostró un coágulo en la arteria cerebral media izquierda, un tipo de ictus isquémico que ocurre cuando la sangre se espesa y coagula en vasos estrechos, a menudo mientras se duerme. Sus arterias carótidas estaban rígidas. La sangre se había estancado demasiado tiempo y todo se relacionaba con su postura al dormir.
Los médicos actuaron rápido para disolver el coágulo, pero don Manuel nunca volvió a ser el mismo. Ahora habla más lento. Usa andador. Y cada noche, Carmen lo acomoda cuidadosamente sobre una almohada inclinada, algo que ambos desearían haber conocido años atrás. Lo que muchos no comprenden es que, al acostarse completamente plano, especialmente con los cambios vasculares de la edad, el drenaje venoso del cerebro se ve comprometido. Esa es la forma médica de decir que el sistema de fontanería cerebral se ralentiza y la sangre estancada se convierte en terreno fértil para coágulos. Añade la deshidratación nocturna natural y la baja oxigenación y tienes la tormenta perfecta. Esta posición es especialmente peligrosa para personas mayores con hipertensión, fibrilación auricular, apnea del sueño, antecedentes de enfermedad carotídea o que toman medicamentos que bajan demasiado la tensión durante la noche. El ajuste más seguro, elevar ligeramente la cabeza, unos 30 grados. Esto ayuda a que la gravedad favorezca el flujo sanguíneo, reduce la presión intracraneal y permite una mejor oxigenación cerebral. Incluso 1 o 2 almohadas bien colocadas pueden marcar una diferencia profunda. Y siempre elige una almohada que mantenga la curva natural del cuello, no una que empuje la barbilla hacia adelante. Algunas personas piensan que esto es solo cuestión de comodidad. No lo es. Se trata del flujo sanguíneo hacia el órgano más delicado del cuerpo. Se trata de proteger tu independencia, tu memoria, tu capacidad de hablar, de caminar, de seguir siendo tú. Don Manuel me dijo una vez, con lágrimas en los ojos: «Doctor, si alguien me hubiera dicho que dormir plano podía causar esto, lo habría cambiado hace años. Hoy quiero ser ese alguien para ti». Pero si esto ya te parece preocupante, espera a saber lo que ocurre cuando duermes boca abajo, con el cuello girado justo en la forma incorrecta, cortando las arterias que alimentan tu cerebro. Si sigues viendo este video y encuentras útiles estos consejos, por favor escribe el número 1 en los comentarios para saber que estás conmigo. Ahora vamos al punto número 2. 2. Dormir boca abajo, posición prono. Este es un error silencioso que muchas personas mayores cometen cada noche. Uno que parece cómodo, familiar, incluso inofensivo. Dormir sobre el estómago. Tal vez comenzaste a hacerlo para aliviar el dolor de espalda, o te gusta la presión sobre el pecho, o la sensación de estar arropado y seguro. Pero hoy te quiero decir algo que quizás nunca te dijo tu médico de cabecera. Dormir boca abajo puede ser una de las posturas más peligrosas para tu cerebro. Médicamente se llama posición prono. En cuerpos jóvenes puede que no cause mayores problemas, pero a medida que envejecemos, la circulación se vuelve más lenta, las arterias se endurecen y los niveles de oxígeno bajan con más facilidad, especialmente durante las fases profundas del sueño. Cuando duermes boca abajo, comienzan a ocurrir varias cosas peligrosas. Tu cuello se gira bruscamente hacia un lado para poder respirar. Esta posición comprime las arterias vertebrales responsables de llevar sangre rica en oxígeno desde la columna hacia la parte posterior del cerebro, una zona que controla el equilibrio, la coordinación e incluso el estado de consciencia. Y eso no es todo. Esta postura también ejerce presión sobre las arterias carótidas, especialmente si tu cabeza se hunde en una almohada blanda o en el colchón. El flujo de sangre se ralentiza.
Las venas que deben llevar la sangre fuera del cerebro se doblan. La sangre estancada se acumula, se espesa y en personas vulnerables forma coágulos. Estos coágulos pueden permanecer en silencio durante horas, esperando hasta que la presión arterial aumente al amanecer, se suelten y viajen directamente al cerebro. El resultado, un ictus, muchas veces devastador, en ocasiones mortal. Nunca olvidaré a doña Emilia Robles, una maestra jubilada de 82 años de Castilla-La Mancha. Vino a verme tras una experiencia aterradora. Su hija la había encontrado una mañana tumbada de forma extraña sobre el estómago, con el habla confusa y sin movimiento en el lado izquierdo. Fue trasladada de urgencia al hospital, donde un escáner reveló un ictus isquémico de gran tamaño que afectó su cerebelo, la zona del cerebro responsable del equilibrio y la coordinación. Pero la causa no fue ni colesterol alto, ni fibrilación auricular. Las arterias carótidas de Emilia estaban estrechadas por la edad, y las horas que pasó durmiendo boca abajo con el cuello torcido redujeron el flujo sanguíneo lo suficiente como para que se formara un coágulo. Al llegar la mañana, el daño ya estaba hecho. Emilia sobrevivió, pero ya no conduce. Le cuesta caminar sin andador, y me repite cada vez que nos vemos: jamás imaginé que algo tan simple como mi forma de dormir podría casi quitarme la vida. Aquí está la ciencia detrás. En posición prono, la rotación del cuello puede reducir el flujo arterial vertebral en más del 40%, especialmente si la almohada o el colchón empujan la cabeza hacia atrás. La compresión torácica reduce la expansión pulmonar, lo que provoca baja saturación de oxígeno, y eso pone estrés extra sobre el corazón y el cerebro. La obstrucción del aire aumenta la retención de dióxido de carbono, lo que altera aún más el flujo cerebral y puede causar inestabilidad vascular. A medida que envejecemos, ya no toleramos las caídas de oxígeno como antes. Nuestro cuerpo responde más lento. Una persona de 30 años podría despertarse jadeando y cambiar de postura, pero a los 70 u 80, esa misma caída pasa desapercibida, preparando en silencio el terreno para un ictus nocturno. Y si roncas, tienes apnea del sueño, o tomas sedantes o pastillas para dormir, dormir boca abajo es aún más peligroso. Tu cuerpo reacciona menos, tu vía aérea se colapsa con más facilidad, y el riesgo de un ictus silencioso por falta de oxígeno aumenta considerablemente. Si tú o alguien a quien amas suele dormir boca abajo, te ruego que intentes cambiar a dormir de lado con una almohada firme que mantenga tu cabeza alineada. O mejor aún, duerme ligeramente inclinado sobre el lado izquierdo, para proteger tanto la circulación cerebral como la del corazón. Estos pequeños cambios no se tratan de comodidad, se tratan de sobrevivir, porque lo que se siente acogedor puede estar ejerciendo presión mortal sobre las arterias que mantienen vivo tu cerebro. Y recuerda, no se trata solo de cómo duermes, también importa dónde se acumula la presión mientras duermes, porque a continuación hablaremos de un hábito nocturno que millones de personas mayores tienen, sobre todo quienes padecen dolor de cadera u hombros, y que corta el flujo sanguíneo silenciosamente, provocando ictus repentinos en mitad de la noche. Y ocurre justo en tu lado favorito. 3. Dormir con una manta pesada sobre la cabeza. Hay un hábito pequeño y muy íntimo que muchas personas mayores arrastran desde la infancia. Algo reconfortante, casi infantil,
que hacemos sin pensar. Nos tapamos la cabeza con la manta al dormir, quizás para bloquear el ruido de la pareja que ronca o el zumbido de un ventilador. Quizás la habitación esté fría o demasiado iluminada, o tal vez, como muchas personas que crecieron en hogares fríos, encontramos cierta paz bajo ese capullo de calor y silencio. Pero para los adultos mayores, este hábito nocturno aparentemente inofensivo puede volverse letal. Cuando duermes con una manta pesada sobre la cabeza, no solo bloqueas la luz o el ruido, también limitas el flujo de aire. Con el paso de las horas, el nivel de oxígeno en ese pequeño espacio cae. El dióxido de carbono, ese gas de desecho que exhalamos, se acumula alrededor de tu nariz y boca. Y aunque tu cuerpo joven lo toleraba hace décadas, a los 60, 70 u 80, el cerebro no se recupera igual. El bajo oxígeno y el alto dióxido de carbono durante el sueño aumentan el riesgo de que la sangre se espese. Y en cerebros vulnerables, eso forma coágulos. Déjame contarte sobre don Ricardo Hidalgo, un cartero jubilado de 81 años de Zaragoza. Un hombre tranquilo y reflexivo, Ricardo siempre disfrutó dormir en la oscuridad total. Me contó que desde niño se tapaba la cabeza con las sábanas. En invierno, su esposa le hacía bromas suaves, diciendo que parecía un gusano de seda cada noche. Pero él decía que le hacía sentirse seguro, relajado, así que cada noche se arropaba bien, se cubría con un edredón grueso y se recogía a dormir. Una mañana, Ricardo no se levantó. Su esposa, alarmada, lo encontró somnoliento y desorientado. Apenas podía abrir los ojos. Cuando llegó la ambulancia, sus niveles de oxígeno en sangre estaban peligrosamente bajos, y el escáner en el hospital reveló que había sufrido un ictus silencioso en las primeras horas del día. Un coágulo se había formado y alojado en un vaso pequeño, profundo en el cerebro. No por arteriosclerosis ni por fibrilación auricular, sino por falta de oxígeno durante el sueño, sumado al engrosamiento sanguíneo natural por la edad. Y sí, uno de los factores de riesgo, dormir con flujo de aire restringido bajo una manta pesada. Durante el sueño profundo, especialmente en las fases OM, el cerebro necesita un flujo constante de oxígeno. Si estás bajo las mantas respirando aire viciado, el oxígeno baja, el corazón acelera para compensar y la presión arterial comienza a oscilar. Esos picos y caídas estresan los vasos ya frágiles. Añade una ligera deshidratación, circulación lenta y arterias endurecidas. Y has creado el entorno perfecto para que se forme un coágulo. Y aquí viene lo más aterrador. Puede que nunca sepas qué está ocurriendo. Te acuestas sintiéndote seguro y cálido, pero tu cerebro se está asfixiando poco a poco. Y cuando el daño ya está hecho, quizás despiertes siendo una persona distinta, si es que despiertas. Estudios médicos han demostrado que incluso una hipoxia leve, reducción de oxígeno durante el sueño, está relacionada con un aumento significativo del riesgo de ictus y deterioro cognitivo en personas mayores. Y esto no solo afecta a quienes tienen apnea del sueño diagnosticada. Puede afectar a cualquiera cuya respiración se vea interrumpida por el entorno o la postura. Si eres de los que duerme con la cabeza cubierta, aunque solo sea en invierno, es hora de replantear ese hábito. En lugar de subir Dittmeier, las mantas
Usa una máscara para dormir que bloquee la luz o tapones para los oídos si el ruido te molesta. Mantén la habitación a una temperatura cálida y cómoda e invierte en ropa de cama transpirable y ligera. No se trata de incomodidad, se trata de protección, de darle al cerebro el oxígeno que necesita para restaurarse, repararse y sobrevivir la noche. Porque los ictus no solo le ocurren a los demás, le puede pasar a personas buenas, atentas, personas como don Ricardo, que jamás imaginó que un hábito de toda la vida podría casi arrebatarle la capacidad de caminar, hablar y recordar. Ahora duerme con una almohada en cuña, luz tenue y la manta doblada por debajo de los hombros. Me confesó en voz baja: nunca pensé que algo que se sentía tan seguro pudiera ser tan peligroso. Y no está solo, porque lo que no sabemos puede dañarnos, especialmente mientras dormimos. Pero por muy peligroso que sea cubrirse la cabeza con una manta pesada, no se compara con el siguiente hábito, uno del que dependen millones de personas mayores para sentirse cómodas, pero que podría estar reduciendo el flujo sanguíneo al cerebro. Todo empieza con la forma en que colocas el brazo bajo la almohada. Déjame mostrarte cómo sucede. Si aún estás viendo esto y te parecen útiles estas ideas, por favor comenta con el número 1 para saber que estás aquí. Ahora continuemos con el punto número 4. 4. Dormir sentado en un sillón reclinable. Muy común en personas mayores con dolor de espalda. Para muchos adultos mayores, dormir se vuelve más difícil con los años. No solo conciliar el sueño, sino mantenerlo sin dolor ni molestias. Articulaciones adoloridas, columna rígida, reflujo gástrico y falta de aire llevan a una solución común: la silla reclinable. Tal vez conozcas a alguien que ha dejado la cama por completo. O tal vez esa persona seas tú. Noche tras noche, dormir en el sillón se convierte en rutina. Una manta suave, la televisión de fondo, el ángulo perfecto en la silla. Se siente seguro, pero lo que se siente seguro a veces puede ser silenciosamente peligroso. Como neurólogo, he visto cómo esta posición, dormir semisentado en una silla reclinable, puede aumentar poco a poco y en silencio el riesgo de accidente cerebrovascular durante la noche. El cuerpo humano fue diseñado para descansar en posición horizontal, con sangre y oxígeno fluyendo de manera uniforme. Pero cuando duermes en posición semisentada, entre 45 y 60 grados, pones en desventaja a tu sistema circulatorio, especialmente si ya eres mayor. La gravedad hace dos cosas: lleva la sangre lejos del cerebro y comprime las venas principales en piernas y caderas. El resultado: flujo sanguíneo lento acumulado en las extremidades inferiores y mayor riesgo de formación de coágulos. En cuerpos jóvenes esto no representa tanto peligro, pero después de los 60 años todo cambia. La sangre se vuelve más espesa por la deshidratación asociada a la edad. Los vasos se estrechan con el tiempo. El corazón bombea con menos eficacia. Y esa sangre lenta acumulada en la parte baja del cuerpo puede formar coágulos, pequeñas amenazas pegajosas y silenciosas que pueden subir durante la noche o al amanecer. Solo se necesita uno de esos coágulos alojándose en un vaso cerebral. El daño está hecho antes de que despiertes. Déjame contarte sobre doña Bárbara Quiñones, de 79 años, florista jubilada de Valencia, una mujer encantadora con una memoria aguda y una sonrisa dulcísima. Empezó a dormir en su sillón hace 5 años
tras una cirugía de cadera que le hacía incómodo acostarse. «Solo hasta que se me pase el dolor», se dijo. Pero el dolor continuó, y con el tiempo, el sillón se volvió su cama. Se despertaba rígida, pero lo sobrellevaba, hasta que una mañana su hija la encontró aún en la silla, confundida y casi sin poder mover la mano izquierda. No sintió nada, ni una señal, pero una tomografía reveló un infarto lacunar, un pequeño derrame cerebral profundo causado por un coágulo alojado en un vaso diminuto del cerebro. No tenía problemas cardíacos mayores, ni fibrilación auricular. Lo que sí tenía era mala circulación por años durmiendo sentada. Sus piernas se hinchaban, sus tobillos se sentían tensos, y cada mañana, al levantarse de la silla, se mareaba. Viéndolo en retrospectiva, las señales estaban ahí, pero como muchas personas, nunca imaginó que un sillón reclinable pudiera convertirse silenciosamente en una trampa de ictus. Aquí está la verdad médica. Dormir sentado reduce la eficacia del reflejo baroreceptor, el sistema natural del cuerpo para regular la presión arterial. Cuando dormimos acostados, el cerebro y el corazón se comunican mejor para mantener la presión estable. Pero al estar sentados, sobre todo inclinados hacia adelante o ligeramente torcidos, ese reflejo se debilita, causando inestabilidad en la presión. Y en personas mayores, eso es muy riesgoso. Si además tomas medicamentos, estás deshidratado o usas calcetines apretados que causan hinchazón, te enfrentas a múltiples factores de riesgo al mismo tiempo. Todo mientras crees que estás teniendo una noche cómoda. Así que, si eres de los que duermen en sillón o aman las siestas en esa silla, considera esto tu llamada de atención. Dormir no es solo descansar, es posicionar el cuerpo para proteger el cerebro. Si necesitas dormir con el torso elevado, usa una cama ajustable tipo hospital o una cuña firme que eleve el tronco sin comprimir las piernas. Y asegúrate de estirar y mover las piernas regularmente para favorecer la circulación. Ahora, doña Bárbara duerme nuevamente en cama, con la cabeza ligeramente levantada y una almohada corporal que sostiene su cadera. Me repite a menudo: pensé que me estaba facilitando la vida. Nunca imaginé que la estaba haciendo más peligrosa. Muchos piensan que el peligro está en moverse demasiado. Pero en los mayores, el peligro suele estar en quedarse quieto demasiado tiempo en la posición incorrecta. Y si crees que un sillón puede cortar el flujo sanguíneo, espera ver a ver lo que ocurre cuando duermes de lado, con el brazo atrapado bajo la almohada. Se siente natural, reconfortante, pero podría ser la posición más dañina de todas. Permíteme explicarte por qué. 5. Dormir sobre el lado derecho con el brazo bajo la almohada. La posición más peligrosa. Hay una postura que millones de personas consideran cómoda, especialmente los adultos mayores. Se siente natural, se siente segura. Te acuestas del lado derecho, colocas una almohada suave bajo la cabeza, tal vez abrazas otra entre las rodillas y por costumbre deslizas el brazo por debajo. Te quedas dormido pensando que es la misma manera en que has dormido durante décadas. Pero, como neurólogo, debo decirte que esta es la posición más peligrosa que veo en personas mayores. No porque cause dolor, sino porque restringe en silencio el flujo sanguíneo al cerebro noche tras noche. Y puede estar aumentando tu riesgo de ictus justo cuando crees que estás descansando con mayor seguridad.
Vamos a desglosarlo. Cuando duermes sobre tu lado derecho, especialmente con el brazo metido bajo la cabeza o la almohada, estás ejerciendo presión directa sobre arterias y venas importantes del cuello y el hombro, como la arteria carótida y la subclavia. Son vasos críticos, auténticas autopistas por donde la sangre va y viene hacia tu cerebro. Pero si permanecen comprimidas durante horas, el flujo se ralentiza, la sangre se acumula, las venas se estrangulan, las arterias se estrechan y en el silencio del sueño, la sangre estancada empieza a espesarse. Se forman coágulos. Ese coágulo puede quedarse quieto durante horas, hasta que al amanecer cambias de posición. La presión sanguínea sube con el sol. El coágulo se suelta, sube, y en cuestión de segundos, tu cerebro queda sin oxígeno. Déjame contarte sobre don Elías Ramírez, un veterano de guerra de 75 años, originario de Andalucía. De carácter firme e independiente, solía bromear diciendo que aún podía correr más que su nieto. Cada noche dormía sobre su lado derecho, como lo hacía desde la mili. Colocaba el brazo bajo la almohada para sostener el cuello. Me dijo que una mañana su esposa lo encontró medio caído de la cama, aturdido y sin poder mover la pierna izquierda. Fue llevado a urgencias, donde las pruebas revelaron un ictus en el hemisferio derecho, causado por un coágulo en la arteria cerebral media. Pero Elías no tenía colesterol alto, ni diabetes, ni fumaba. ¿De dónde vino el coágulo? Revisando sus hábitos, quedó claro. La presión constante sobre el lado derecho, durante años, y dormir sobre ese brazo habían comprometido el flujo vascular. Una ecografía mostró estrechamiento de la arteria carótida. Y como había estado reduciendo el flujo sanguíneo sin saberlo noche tras noche, un coágulo se formó en silencio y lo atacó justo antes del amanecer. Elías sobrevivió, pero su movilidad se redujo. Ahora camina con una férula y asiste a terapia semanal para recuperar la coordinación. Una vez me dijo en voz baja: jamás pensé que la forma en que dormía me traicionaría así. La verdad es que esta postura no solo afecta a arterias, también comprime el plexo braquial, un conjunto de nervios que pasa por el hombro y baja por el brazo. Cuando ese conjunto es aplastado por el peso del cuerpo, los nervios no solo se duermen, envían señales de angustia al cerebro e interrumpen el ciclo del sueño sin que lo notes. Con el tiempo, esta mala circulación y el estrés nervioso pueden causar daño microvascular, del tipo que se acumula sin ruido, hasta que rompe. Las personas mayores son especialmente vulnerables, porque con la edad, los vasos se endurecen y estrechan. La sangre se vuelve más densa. La recuperación tras una restricción de flujo es más lenta. La resistencia de los nervios disminuye. Así que si has estado durmiendo sobre tu lado derecho, especialmente con el brazo debajo, es hora de cambiar. No por comodidad, sino por las consecuencias que pueden cambiarte la vida. Intenta dormir sobre el lado izquierdo, con la cabeza ligeramente elevada y los brazos hacia adelante o a los lados del cuerpo, nunca debajo. Usa una almohada contorneada para mantener el cuello alineado y reducir la presión sobre los vasos clave. Un pequeño cambio puede proteger tu independencia, tu memoria, tu capacidad de abrazar a tu familia, pasear al perro o pronunciar el nombre de tu nieto. Puede que no sientas el daño mientras ocurre, pero tu cerebro lo recuerda, tu circulación lo registra y tarde o temprano tu cuerpo reacciona, porque lo que no sabes mientras duermes puede cambiarlo todo al despertar.
Pero si crees que dormir sobre el brazo es riesgoso, espera a saber lo que ocurre cuando tu cuerpo da vueltas toda la noche y cómo esa inquietud puede ser una señal de alarma que el cerebro te está enviando antes de que ocurra una desgracia. Déjame enseñarte lo que eso significa. 6. Vueltas frecuentes en la cama. Sueño de mala calidad. Hay un tipo de inquietud que se cuela con los años. Esa imposibilidad de mantener el sueño, los despertares continuos, el cambio constante de un lado al otro. Puede que lo achaques a la edad, la artrosis o las idas al baño. Pero, ¿y si te dijera que ese patrón de moverte toda la noche puede ser una advertencia de tu cerebro y, peor aún, un detonante de ictus? Como neurólogo, he aprendido que el sueño no es solo para recargar energía, sino una fase crítica donde el cerebro restablece el flujo sanguíneo, equilibra la presión y elimina toxinas. Cuando ese proceso se interrumpe una y otra vez, especialmente en adultos mayores, las consecuencias pueden ser silenciosamente devastadoras. Cada vez que te mueves bruscamente en la cama, girando, cambiando de posición, ajustando el cuello, estás alterando momentáneamente el flujo de sangre hacia y desde el cerebro. En una persona sana de 30 años no importa mucho, pero a los 70 u 80, con arterias rígidas, venas estrechas y vasos frágiles, cada movimiento puede causar breves periodos de circulación reducida. Si además hay deshidratación nocturna, bajos niveles de oxígeno o problemas de tensión arterial, el riesgo se dispara. Pero lo más alarmante es lo que estamos empezando a descubrir. Los movimientos frecuentes durante el sueño pueden no ser solo un efecto secundario del mal descanso. Puede que sea tu cerebro pidiendo auxilio. Déjame hablarte de doña Nancy Delgado, una profesora de piano jubilada de 76 años de Cataluña. Siempre elegante, precisa, el tipo de mujer que aún planchaba las fundas de las almohadas. Pero durante meses, Nancy despertaba agotada, aunque decía dormir 7 horas. Su esposo mencionó que se movía sin parar en la cama, cambiando de lado cada 10 o 15 minutos. Al principio pensaron que era cosa de la edad. Luego vinieron los mareos y los dolores de cabeza matutinos. Una noche se despertó con la mano derecha dormida y el habla confusa. En urgencias, las imágenes revelaron un ictus isquémico leve, probablemente ocurrido horas antes de que se despertara. La causa. El estudio del sueño y la ecografía vascular mostraron una combinación de sueño de mala calidad e hipoperfusión intermitente. Reducciones temporales del flujo cerebral causadas por sus movimientos inquietos. Con el tiempo, esa circulación inestable hizo que la sangre se estancara en los vasos del cuello y eventualmente se formaron coágulos. Estos coágulos no vinieron por colesterol alto ni por una afección cardíaca. Nacieron del sueño fragmentado e inestable, ese que te hace creer que estás descansando mientras tu cerebro está en alerta. El caso de Nancy es más común de lo que imaginas, y en personas mayores, este tipo de sueño fragmentado representa varios peligros. Impide que la presión arterial se estabilice, ya que el sueño profundo regula la tensión de forma reparadora. Mantiene elevados los niveles de cortisol, lo que puede generar picos de presión nocturnos, un desencadenante clave de ictus matutinos. También interrumpe el sistema linfático, el sistema de limpieza natural del cerebro, lo que con el tiempo genera inflamación vascular crónica. Y eso crea fluctuaciones constantes en la perfusión cerebral, es decir,
la presión necesaria para mantener el flujo sanguíneo a través de los delicados capilares del cerebro. No son solo términos médicos, son señales de advertencia tempranas. Y tu cuerpo te las ha estado susurrando durante la noche. Despertarte empapado en sudor, jadeando o con el corazón acelerado no es casualidad. Es tu cerebro pidiendo auxilio. Hormigueo en las manos, falta de equilibrio o rigidez en el cuello por la mañana. No son simples molestias de la edad. Puede que sean la forma en que tu cuerpo suplica una mejor posición al dormir, más hidratación y mejor circulación. Entonces, ¿qué puedes hacer? Empieza tratando tu inquietud nocturna como un síntoma, no como un hábito común. Evita la cafeína o el alcohol en la noche. Mantén la habitación fresca y oscura, pero usa ropa de cama por capas en lugar de sábanas pesadas. Usa una almohada corporal que te permita sostener tus articulaciones y evite movimientos involuntarios. Y lo más importante, habla con tu médico sobre realizar un estudio del sueño si tú o tu pareja notan que te despiertas frecuentemente o te mueves en exceso al dormir. Doña Nancy ahora duerme con una almohada cervical suave, mantiene agua junto a su cama y practica respiración lenta antes de dormir. Su recuperación ha sido lenta, pero me confesó: antes pensaba que despertarme cansada era normal. No sabía que era una advertencia que ignoraba cada noche. Y tiene razón, porque cuando el sueño se convierte en un campo de batalla, el cuerpo no olvida. Pero hay otra amenaza silenciosa que camina de la mano con el mal descanso. Y suele pasar desapercibida porque comienza antes de acostarse. Comienza en el momento en que olvidas o decides saltarte algo crucial. Una dosis de medicación, una pequeña pastilla, una simple rutina. Eso puede ser lo único que te separa de un derrame cerebral que lo cambia todo. Hablemos de lo que pasa cuando omites tu medicina del corazón o para la presión antes de dormir. Si aún estás aquí y esta información te parece útil, comenta con el número 1 para saber que me estás escuchando. Ahora, avancemos con el punto número 7. 7. Dormir después de saltarse la medicación para la presión o el corazón. Para muchos adultos mayores, tomar medicinas todos los días se vuelve algo natural, hasta que llega una noche en la que se les olvida. O quizás se sienten bien y piensan: solo esta vez no pasa nada. Tal vez el frasco está vacío, estás cansado o temes los efectos secundarios. Y así, dejas pasar esa pequeña pastilla que regula tu presión o ritmo cardíaco. Lo que no sabes es que una sola dosis omitida, especialmente antes de dormir, puede convertirse en un peligro silencioso mientras descansas. Y para los adultos mayores, ese peligro puede presentarse como algo irreversible. Un derrame cerebral que llega antes del amanecer sin avisar. Déjame explicarte por qué. La presión arterial sigue un ritmo natural. Sube por la mañana y baja por la noche. Esa bajada nocturna es la forma que tiene el cuerpo de reiniciarse. Pero si padeces hipertensión, fibrilación auricular o cualquier condición cardíaca, tu cuerpo no regula ese ritmo por sí solo. Por eso existen los medicamentos, para dar estabilidad cuando el sistema no puede hacerlo. Pero si omites tu dosis nocturna, especialmente si es un beta bloqueador, bloqueador de canales de calcio, inhibidor de la ECA o anticoagulante, ocurre algo alarmante. Tu presión puede dispararse entre las 2 y las 6 de la madrugada
justo cuando ocurren la mayoría de los accidentes cerebrovasculares. Tu corazón puede acelerarse o volverse irregular. Y si tus arterias ya están estrechas por la edad, el colesterol o la inflamación, ese aumento súbito de presión puede provocar que la sangre se estanque y forme coágulos. Coágulos que no se quedan quietos por mucho tiempo. Déjame hablarte de don Enrique Martín, electricista jubilado de 72 años de Zaragoza. Era muy cuidadoso con su salud. Caminaba, comía con moderación, nunca fumó. Tenía hipertensión leve y su médico le había recetado una dosis baja por la noche. Una noche, viendo un partido de fútbol, se distrajo y olvidó tomar la pastilla. Pensó que no pasaba nada, la tomaría por la mañana, pero nunca tuvo esa oportunidad. Al día siguiente se despertó sintiéndose raro. Su esposa notó que su rostro se veía diferente. Intentó hablar, pero las palabras no salían. En menos de una hora estaba en el hospital con un ictus isquémico moderado. Los médicos encontraron un pequeño coágulo en el hemisferio izquierdo del cerebro, formado probablemente en la madrugada cuando su presión subió sin control, debido a la pastilla que no tomó. Lo peor, Enrique no tenía idea de que el riesgo era tan inmediato. Creía que una dosis olvidada no podía causar gran daño, pero en personas mayores, donde las arterias son menos elásticas y la sangre más espesa, puede ser el punto de quiebre. Desde el punto de vista fisiológico, esto es lo que pasa. La medicación para la presión reduce el esfuerzo del corazón y protege las arterias. Cuando la omites, esa protección desaparece. La presión aumenta. El revestimiento de tus arterias se irrita. Las plaquetas, que ayudan a formar coágulos, se activan. Y donde hay presión e inestabilidad, es muy probable que se forme un coágulo. En los mayores el margen de error es mínimo. Una pastilla olvidada puede ser la diferencia entre una noche tranquila y una mañana que cambia tu vida para siempre. Enrique está recuperándose con terapia, pero ahora toma su medicina con un horario estricto, sin excepciones. Lleva un recordatorio de pastillas en el bolsillo y me dijo en su última visita: esa noche me costó las palabras. No dejaré que me cueste nada más. Si tomas medicinas para la presión o el corazón, incluso aspirina de baja dosis o anticoagulantes, tómalas de forma constante. Pon una alarma. Pide a un ser querido que te lo recuerde. Deja un pastillero de repuesto al lado de la cama. Porque en esta etapa de la vida, tu cerebro necesita más la rutina que tu memoria. Y recuerda, no solo te protege lo que haces, también puede destruirte lo que dejas de hacer, aunque sea una sola vez. Pero, ¿y si el peligro no viene de dentro del cuerpo, sino de la habitación que te rodea? Del aire frío rozando tu cuello mientras duermes, de la falta de soporte bajo la cabeza. ¿Qué pasa cuando duermes en una habitación fría sin el apoyo adecuado para el cuello? Puede que te sorprenda lo rápido que afecta a tu cerebro. Y no tiene nada que ver con la comodidad. Déjame mostrarte. 8. Dormir en habitaciones frías, sin soporte adecuado en el cuello. Solemos asociar las noches frías con un mejor sueño. Ese aire fresco, las sábanas frías, el cuerpo acurrucado bajo una manta. Mi madre decía que se sentía revitalizante. Muchos adultos mayores incluso bajan el termostato por salud o por ahorro energético. Pero, ¿y si esa habitación fría, combinada con una mala postura del cuello, estuviera haciendo mucho más que solo hacerte temblar? ¿Y si en silencio estuviera reduciendo el flujo de sangre al cerebro, endureciendo tus arterias y aumentando el riesgo de un ictus mientras duermes? Muchos mayores no lo saben, pero la temperatura y la postura al dormir afectan profundamente el sistema vascular.
A medida que envejecemos, nuestro cuerpo se vuelve menos eficiente para regular la temperatura, especialmente durante la noche. Un entorno frío provoca vasoconstricción, es decir, el estrechamiento de los vasos sanguíneos. Este efecto es especialmente peligroso cuando ocurre en el cuello, donde dos arterias vitales, la carótida y la vertebral, suministran sangre rica en oxígeno al cerebro. Ahora imagina tu cuello ligeramente doblado en un ángulo incorrecto sobre una almohada blanda o, peor aún, sin soporte alguno. Esa desalineación sutil, combinada con la vasoconstricción provocada por el frío, reduce el flujo sanguíneo al cerebro. En un cuerpo envejecido, donde los vasos ya están rígidos y la circulación es más lenta, esto prepara el terreno para una combinación letal: flujo restringido, sangre acumulada y formación de coágulos. Te contaré el caso de doña Lorena Duarte, enfermera jubilada de 78 años de Salamanca. Conservaba una mente ágil, llena de historias y sentido del humor. Siempre había preferido dormir en una habitación fresca, con la ventana entreabierta incluso en invierno. Su costumbre era acurrucarse, con el cuello levemente encogido hacia el pecho y solo una almohada plana bajo la cabeza. Pensaba que era algo normal, incluso saludable. Una mañana no despertó como de costumbre. Su hijo la encontró medio alerta, pero sin poder enfocar la vista. Su habla era confusa y no podía incorporarse sola. En el hospital, los escáneres revelaron un ictus en el tronco encefálico, una de las formas más peligrosas, causado por un coágulo en la circulación posterior, área alimentada por las arterias vertebrales que recorren la columna y el cuello. No había enfermedad cardíaca, ni historial de tabaquismo, ni olvido de medicación, pero sí un posible culpable: compresión crónica del cuello y vasoespasmos inducidos por el frío durante el sueño. Con el tiempo, estos dos factores habían reducido el flujo sanguíneo lo suficiente como para que se formara un coágulo que alcanzó la parte más vulnerable del cerebro. Ahora Lorena está en rehabilitación. Camina con ayuda y tiene dificultades para tragar. Recordatorio doloroso de que lo que ignoramos como molestias menores puede cambiarnos la vida en una sola noche. El frío contrae los vasos. Un mal soporte cervical los desalinean. Juntos, reducen en silencio el oxígeno cerebral, especialmente en las primeras horas del amanecer, cuando la presión arterial se eleva. Si el cerebro está poco oxigenado y los vasos están contraídos, incluso un pequeño coágulo puede causar un daño devastador. Y aquí viene algo que la mayoría desconoce. Muchas personas mayores ya padecen espondilosis cervical, cambios degenerativos en las vértebras del cuello por la edad. Cuando se combina esto con una mala almohada y una habitación fría, el riesgo de reducir el flujo cerebral aumenta drásticamente. Entonces, ¿qué debes hacer? Mantén la habitación fresca, pero no fría. La temperatura óptima para dormir en adultos mayores es de entre 18 y 20 grados centígrados. Asegúrate de que el cuello esté bien apoyado. Usa una almohada de firmeza media que mantenga la cabeza alineada con la columna, sin inclinarla hacia abajo ni girarla bruscamente a un lado. Evita dormir con la barbilla pegada al pecho o con la cabeza torcida. Estos pequeños ajustes pueden parecer insignificantes, pero son actos de protección, formas de mantener tu cerebro nutrido mientras duermes. Lorena me dijo hace poco:
Jamás imaginé que algo tan simple como el frío o la almohada podría dañar mi cerebro. No lo sabía, y eso es lo más aterrador. Mucha gente mayor no lo sabe. Están haciendo lo que les resulta natural, lo que han hecho durante años, sin darse cuenta de que el cuerpo envejecido sigue reglas diferentes. Pero a veces el peligro no está en la posición al dormir, está en lo que hiciste justo antes de cerrar los ojos. Porque el último hábito puede ser el más incomprendido. ¿Qué ocurre cuando te acuestas justo después de una comida copiosa o de beber más de la cuenta? ¿Qué le hacen el alcohol o la digestión nocturna a tu corazón, tu presión y tu cerebro mientras descansas? Déjame explicártelo, porque este último puede ser el detonante silencioso que lo cambia todo. 9. Dormir inmediatamente después de beber o comer en exceso. Existe una creencia común que muchos arrastramos hacia la vejez, que una barriga llena y una copa de vino ayudan a dormir mejor. Esa sensación de calidez, de confort, de terminar el día con una buena cena y un licor nocturno. Es un ritual en muchos hogares. Pero como neurólogo, debo decirte algo que quizás nunca te hayan contado. Acostarte justo después de una comida abundante o de consumir alcohol puede desencadenar en silencio un ictus que te arrebate todo. El habla, la memoria, la independencia, antes de que sepas lo que pasó. El cuerpo envejecido procesa la comida, el alcohol y el estrés de manera muy diferente a como lo hacía antes. Lo que antes era reconfortante, ahora puede volverse un peligro silencioso. Cuando consumes una cena grasosa y abundante por la noche, especialmente rica en sodio o azúcar, tu sistema digestivo se activa intensamente. La sangre se redirige del cerebro al aparato digestivo. Esta caída de circulación cerebral puede no notarse, pero si tus arterias ya están estrechas por la edad, las consecuencias pueden ser graves. Y si añades alcohol, acabas de crear la tormenta perfecta. El alcohol actúa primero como vasodilatador. Ensancha los vasos sanguíneos. Por eso a veces te enrojeces o te entra sueño tras beber. Pero cuando el efecto se disipa, los vasos se contraen bruscamente. La presión sube. El corazón trabaja más para estabilizarse. En personas mayores este cambio abrupto puede causar arritmias, picos de tensión y menor oxigenación cerebral. Todo esto incrementa silenciosamente el riesgo de ictus, especialmente durante el sueño, cuando somos más vulnerables. Te hablaré de don Gonzalo Téllez, agricultor jubilado de 74 años de Castilla y León. Hombre disciplinado y fuerte. Gonzalo tenía una rutina sencilla que le encantaba. Cena a las 7, un chupito de licor a las 8, cama a las 8:30. Una noche de invierno celebró con una cena festiva. Pavo, puré, salsa, pastel y su copa habitual. Se sentía satisfecho, incluso orgulloso. Pero esa noche algo cambió. Alrededor de las 4 de la madrugada, su esposa se despertó y lo encontró frío e inconsciente. Fue llevado de urgencia al hospital, donde un escáner reveló un ictus isquémico masivo en el lóbulo frontal, causado por un coágulo que se había formado y desplazado durante la noche. Los médicos no encontraron fibrilación auricular, ni infección reciente, ni medicación olvidada. Pero sí hallaron niveles elevados de triglicéridos post-comida, sangre deshidratada y vasos contraídos por el rebote del alcohol. Esa combinación había reducido la circulación cerebral el tiempo suficiente para permitir que un coágulo se formara en silencio y fuera mortal. Gonzalo sobrevivió, pero el ictus le robó la capacidad de hablar. Su esposa,
ahora su cuidadora a tiempo completo, me dijo entre lágrimas: creíamos estar haciendo todo bien. Nunca imaginamos que una cena y una copa pudieran arrebatármelo. La verdad es que la digestión y el alcohol compiten con el cerebro por los recursos del cuerpo. Después de los 60 años, el sistema digestivo se vuelve más lento, lo que significa que la comida permanece más tiempo en el estómago, desviando la sangre del cerebro durante horas. El alcohol, además, deshidrata la sangre y puede alterar el ritmo natural del corazón. Juntos, estos dos factores generan presión inestable, favorecen la formación de coágulos y reducen la oxigenación cerebral. Sobre todo en la madrugada, cuando el cortisol se eleva y los ictus ocurren con mayor frecuencia. Si vas a beber, hazlo con moderación, preferiblemente más temprano. Si cenas abundantemente, espera al menos 2 o 3 horas antes de acostarte. Bebe agua con la cena. Evita alimentos salados, grasientos o azucarados por la noche. Y no confundas somnolencia con sueño saludable. El sueño inducido por el alcohol es fragmentado y perjudica la función cerebral. Esto no se trata de dejar de disfrutar una buena comida o una copa. Se trata de respetar lo que tu cuerpo necesita en esta etapa de la vida. Has trabajado duro para vivir bien. No dejes que un hábito cotidiano deshaga todo lo que has construido. Porque con los ictus, la amenaza no siempre avisa. A veces llega en silencio, envuelta en comodidad, disfrazada de rutina. Y ahora que hemos revelado los 9 hábitos al dormir más peligrosos que pueden aumentar tu riesgo de ictus durante la noche, quizás te preguntes: ¿cómo es realmente un sueño seguro? ¿Qué puedo cambiar desde esta misma noche? No solo para dormir mejor, sino para proteger mi cerebro a largo plazo. Reunamos todo. Te guiaré a través de los hábitos que sanan, no que dañan. Porque la prevención comienza con el conocimiento y el poder de cambiar comienza contigo. Última llamada de atención. Dormir no es solo descansar, es protegerse. Si has llegado hasta aquí, quiero darte las gracias, no solo por leer, sino por preocuparte lo suficiente como para entender la verdad sobre cómo el sueño puede moldear silenciosamente la salud de tu cerebro. Lo que acabas de aprender no es sobre miedo, es sobre poder. El tipo de poder que nace del conocimiento, de entender lo que pasa en tu cuerpo mientras el mundo duerme. En esta etapa de la vida, el saber no solo es útil, es protector. Y cada decisión que tomes ahora, por pequeña que parezca, tiene más peso que hace décadas. Hemos repasado 9 hábitos silenciosos que pueden parecer inofensivos, posturas de confort, rutinas familiares, decisiones hechas por cansancio o dolor. Pero cada una puede empujar al cerebro, poco a poco, y en silencio, hacia el peligro. Dormir plano sin almohada, boca abajo en un sillón reclinable, bajo una manta pesada o sobre tu brazo favorito, moverse sin parar en la cama, saltarse la medicación, dormir con frío y sin soporte en el cuello, o acostarse con el estómago lleno y una copa de más. Cada uno de estos hábitos, con el tiempo, crea las condiciones para que la sangre se estanque, se espese y forme coágulos. Y en un cuerpo que ya enfrenta los cambios naturales de la edad, arterias rígidas, circulación lenta, menos oxígeno, estos coágulos no solo son posibles, son probables. Pero aquí viene la verdad más importante que puedo ofrecerte como médico.
La mayoría de los ictus que ocurren mientras dormimos son prevenibles. Deja que eso se asiente. No son inevitables, no son aleatorios. A menudo son el resultado de rutinas que nunca cuestionamos, señales del cuerpo que ignoramos o hábitos cómodos que ya no nos sirven con los años. Así que si hay un mensaje que espero que te lleves de todo esto, es este. Todavía tienes el control. Todavía tienes la capacidad de cambiar cómo duermes, cómo cuidas tu cerebro y cómo proteges tu mañana. Porque dormir no es solo descansar. Dormir es cuando el cerebro restablece el flujo sanguíneo, elimina toxinas, equilibra las hormonas y se prepara para un nuevo día. Dormir es cuando tu cerebro está más vulnerable, pero también cuando está más abierto a sanar, si tú lo permites. Empieza esta misma noche. Eleva la cabeza ligeramente. Duerme sobre tu lado izquierdo si puedes. Apoya bien tu cuello. Evita las copas y comidas pesadas al anochecer. Toma tus medicinas sin olvidos. Usa ropa de cama transpirable. Hidrátate. Crea un entorno de descanso que honre los años que has vivido y la vida que aún quieres disfrutar. Estos no son cambios dramáticos. Son ajustes sutiles pero de gran peso. Y en un mundo lleno de cosas que no podemos controlar, esta es una parte de tu salud donde tus decisiones importan cada noche. No eres demasiado mayor para cambiar. No estás demasiado lejos para protegerte. Y nunca es tarde para aprender a dormir. No solo por comodidad, sino por supervivencia. Como suelo decir a mis pacientes, no se trata de cuánto duermes, sino de cuán sabiamente lo haces. Así que esta noche, cuando corras las sábanas y apoyes tu cabeza, pregúntate, ¿la forma en que duermo está ayudando a mi cerebro o lo está perjudicando? Porque cuando proteges tu sueño, lo proteges todo. Tu habla, tu memoria, tu equilibrio, tu independencia. Proteges la esencia misma de lo que eres. Y eso siempre vale la pena. Estas lecciones no están para asustarte, sino para inspirarte a vivir con plenitud y autenticidad. Ahora me encantaría escucharte. Tómate un momento para reflexionar y comparte una cosa que hayas aprendido y que planeas aplicar en tu propia vida. Dormir bien no es un lujo en la vejez. Es una necesidad biológica que impacta directamente en tu longevidad, en tu claridad mental y en tu independencia. Sin embargo, muchas personas mayores siguen subestimando el poder del sueño reparador. No basta con acostarse temprano o descansar un poco durante el día. Dormir bien significa entrar en fases profundas del sueño donde el cuerpo se regenera, el cerebro se desintoxica y el corazón se estabiliza. Y eso, en esta etapa de la vida, requiere atención, estrategia y, sobre todo, cariño hacia uno mismo. Uno de los factores clave para lograr un descanso verdadero es la rutina nocturna consciente. Muchos adultos mayores no lo saben, pero lo que haces en la hora anterior a dormir puede determinar la calidad de todo tu descanso. Te expones a pantallas brillantes del móvil o la televisión. Comes algo dulce o salado justo antes de acostarte. Piensas en problemas o te quedas repasando preocupaciones del día. Todos estos hábitos generan alertas en tu sistema nervioso, dificultando que tu cuerpo entre en modo de descanso profundo. Por eso, se recomienda crear una rutina relajante que avise al cuerpo de que ha llegado la hora de desconectarse. Puedes tomar una ducha templada, leer unas páginas de un libro, escuchar música suave o practicar respiraciones profundas. Lo importante es enviar un mensaje claro a tu cerebro. Ya no estamos resolviendo nada.
Ahora estamos reparando. Si logras que esto sea un hábito diario, tu cuerpo comenzará a responder con un sueño más profundo, más continuo y más reparador. Otro punto fundamental es el entorno de descanso. A veces, pequeños detalles marcan la diferencia. La habitación debe ser oscura, fresca, pero no fría, entre 18 y 20 grados, sin ruidos molestos ni luces intermitentes. Utilizar cortinas opacas, eliminar relojes con luces LED y evitar televisores encendidos es parte de cuidar tu salud cerebral. También es importante que el colchón y la almohada sean adecuados para tu columna vertebral. Muchas molestias al despertar, como rigidez, dolores de cuello o mareos, no vienen de la edad, sino de un mal soporte durante la noche. Además, es esencial prestar atención al ritmo circadiano, ese reloj biológico interno que regula nuestros ciclos de sueño y vigilia. Con la edad, este ritmo se vuelve más sensible y se puede alterar fácilmente por la falta de exposición a la luz natural, las siestas prolongadas o el sedentarismo. Por eso, es recomendable salir a caminar cada mañana, al menos 20 o 30 minutos bajo la luz del sol. Esto ayuda a tu cuerpo a regular la melatonina, la hormona del sueño, y mejora no solo tu descanso, sino también tu estado de ánimo y función cognitiva. No podemos hablar de salud en el sueño sin mencionar el impacto de ciertos medicamentos. Muchos mayores toman fármacos para la presión, el corazón, la ansiedad o el dolor crónico. Algunos de ellos, aunque necesarios, pueden interferir con la calidad del sueño o aumentar el riesgo de caídas nocturnas al alterar el equilibrio y la presión arterial. Por eso, es clave revisar con el médico si estás tomando tus medicamentos en el horario más adecuado y si hay opciones con menos efectos secundarios nocturnos. Nunca cambies nada sin consultar, pero pregunta. Tu descanso lo merece. Finalmente, hay que recordar que el sueño también se protege durante el día. Lo que comes, cómo te mueves y cómo gestionas el estrés influye profundamente en tus noches. El cuerpo de una persona mayor necesita alimentos ricos en magnesio, triptófano, ácidos grasos omega 3 y antioxidantes para fabricar serotonina y melatonina de manera natural. Incluir almendras, plátanos, espinacas, pescado azul y semillas de calabaza en tu dieta puede ser una estrategia sencilla para dormir mejor sin necesidad de pastillas. También es importante mantenerse activo. El ejercicio suave diario, como caminar, nadar, practicar tai chi o hacer ejercicios de estiramiento, no solo fortalece el cuerpo, sino que reduce el estrés acumulado y mejora la calidad del sueño. No necesitas correr ni levantar pesas, solo moverte, con constancia y cuidado. El movimiento es medicina, y si a eso le sumas prácticas de relajación mental, como la meditación guiada, el agradecimiento diario o escribir un diario de pensamientos antes de dormir, estarás protegiendo tu salud emocional, otro pilar invisible del buen descanso. En resumen, dormir bien no es simplemente cerrar los ojos, es crear las condiciones para que tu cuerpo y tu mente entren en un estado de reparación profunda. Es un acto de amor propio, de respeto hacia lo que tu cuerpo necesita ahora y sobre todo, es una inversión silenciosa en cada mañana que te espera, porque quien duerme bien, piensa mejor, se mueve con más seguridad, recuerda con más claridad y vive con más presencia.
Apoyémonos en este camino de abrazar estas verdades. Si te ha gustado este video, por favor deja un comentario con el número 1. Si no, siéntete libre de dejar el número 0. Tu opinión significa mucho para nosotros. No olvides dar me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal de YouTube para más contenidos como este. Gracias por vernos y que vivas la vida en tus propios términos. Trabajando en el campo del cuidado de la salud para personas mayores, he visto que muchos de mis pacientes suelen tener dificultades con problemas como el insomnio, la mala circulación, debilidad en las piernas, deterioro de la memoria y especialmente un mayor riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Por eso, suelo recomendar una solución natural y segura, no un medicamento, pero sí algo que ofrece resultados reales y notorios. De hecho, después de unos 15 días, muchos pacientes me han comentado que duermen mejor, sienten menos fatiga en las piernas, tienen la mente más clara y se sienten mucho más tranquilos en general. Este producto ha sido recomendado por muchos profesionales en el área, y yo mismo me siento seguro al recomendarlo a mis propios pacientes. He dejado el enlace justo debajo de este video. Puedes hacer clic para obtener más información. Tal vez sea justo lo que estabas buscando.